Estimados, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión de clase y más a esta asignatura llamada Contabilidad de Seguros. He sido seleccionado para impartirles esta asignatura. Mi nombre es Jorge Álvarez. Vamos a compartirles un poco de mi experiencia referente a esta asignatura y estamos acá para servirles. También vamos a darles unas recomendaciones especiales en cuanto al uso de la clase como tal y vamos a entrar en materia. Primero que nada, todos nosotros sabemos que la universidad tiene la política del uso de los grupos de WhatsApp. ¿Qué es el uso de los grupos de WhatsApp? El primer día de clase o los primeros días de clase se los solicita la lista oficial, que ustedes se anoten en una lista y se les pide el número de teléfono a cada uno de ustedes para crear el grupo de WhatsApp donde se les va a estar enviando información referente a la clase, se les va a estar enviando también cualquier comunicación que venga de la coordinación y que ustedes tienen que saberlo. Y también se les pide, se les va a enviar sus notas, se les va a contestar sus dudas, sus inquietudes. Entonces, por lo tanto, nos vamos a estar comunicando por esa vía. Ahora, ¿qué se les pide hacer? Todas sus dudas e inquietudes envíenlas acá. ¿Qué no se les pide? ¿Qué se les pide no hacer? No enviar chistes o cosas de ventas personales, porque se me ha dado mucho que en otras asignaturas y en otras universidades, alumnos vienen y mandan a decir, muchachos, tengo de venta tales y tales cosas. La pregunta es, ustedes me van a decir, ¿por qué es malo? ¿Qué aprovecha? La pregunta es, ¿qué aprovecha el uso que a través de, o qué aprovecha? ¿Para qué me sirve a mí como alumno que otro alumno esté vendiendo sus cosas? A mí me sirve el material de estudio, a mí me sirve cuando hay preguntas que la respuesta que puedan darse. Entonces, para eso se crea el grupo. También se les pide no enviar archivos de pornografía, porque a veces se ha dado. Y por último, que ustedes pueden enviar cualquier duda, cualquier consulta en cualquier momento del día. Sin embargo, se les va a atender entre las 6 de la mañana y 8 p.m. En algunos momentos yo no voy a poderle atender inmediatamente, sin embargo lo intento. Por ejemplo, cuando yo estoy impartiendo clases. Entonces, en ese momento yo, en cuanto nomás termine de impartir la clase, yo reviso mi teléfono y entonces yo les mando a ustedes las respuestas que ustedes tengan a bien. Pero sí algo que me comprometo con ustedes es nunca dejarles responderles al día siguiente. Siempre les responden en ese día. Ahora, en cuanto a las tareas se les pide una cosa. Se les pide enviar en Word y enviar en Excel únicamente. ¿Por qué se les pide enviar en Word y en Excel? Esta clase es contabilidad de seguros. Es una clase de contabilidad donde a ustedes se les pide que ustedes hagan registros contables. A mí me gusta que esos registros contables no se les pide, escuchen bien, no se les pide base de cálculo, sino que se les pide que ustedes formulen en los archivos lo que ustedes están haciendo. Un ejemplo, se les pone elaboración de quesillo. Entonces, ustedes van a decir, van a aparecer ahí 50 córdobas. Yo voy a ir a tocar esa celda y voy a ver cómo están hechos los 50 córdobas. Entonces, pero si yo estoy en un PDF, eso no me lo permite hacer. Entonces, por eso se les pide no el uso de PDF. Y también se les pide Word o Excel. El Word, ¿por qué? Porque cualquier cosa yo les mando a decir sombrero, que eso se dificulta en el caso del PDF. Por lo tanto, se les pide no PDF. Ahora vamos a entrar en materia. Nuestra clase se llama Contabilidad de Seguros. ¿Qué es contabilidad de seguros? ¿Cuántos tipos de seguros tenemos acá? Tenemos dos tipos de seguros, privados y públicos. Cuando decimos públicos nos referimos a la parte de la seguridad social que nosotros lo conocemos como el INSS. ¿Qué es el INSS? Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. No voy a entrar en mucho detalle cómo funciona el INSS, lo vamos a ver en aulas de clase o se les va a preparar un material específicamente de esto.
En el caso de los seguros privados, son los que vamos a estudiar a más detalle. ¿Cuántos tipos de seguro hay? ¿Cómo funciona? Y vamos a estudiar también un nuevo grupo de cuentas. Nosotros habíamos estudiado 5 grupos de cuentas: activo, pasivo, capital o patrimonio, ingresos y egresos. Hay quienes no lo conocen como egresos, sino que lo conocen como costos y gastos. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Otros no lo conocen como ingreso, lo conocen como venta, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ahora a esos 5 grupos de cuentas le vamos a agregar un sexto. Y ese sexto se llama cuentas de orden. Vamos a estudiar cómo funcionan esas cuentas de orden. Vamos a estudiar cuándo se utilizan y para qué se utilizan. Pero eso lo vamos a ver durante este cuatrimestre. Luego vamos a entrar, ¿qué es eso la historia? ¿Cómo se da la parte de los seguros? Básicamente tenemos los imperios que nosotros, los grandes imperios que nosotros conocimos en la historia cuando estamos estudiando la educación primaria. Y ahí nos decían el imperio babilónico, nos decían el imperio romano, y también teníamos la parte de los egipcios. ¿Cómo funcionaba en el imperio babilónico? Se les daba un seguro a todos aquellos comerciantes. ¿Y en qué consistía ese seguro? Que si venían los vándalos y les robaban a los comerciantes, entonces se les indemnizaba. ¿Y quién lo hacía? Lo hacía el gobierno. ¿Con qué fin? Que no hubiera desabastecimiento en los mercados o en la población. Por lo tanto, se les daba esa facilidad. Y en el caso del Imperio Romano, ¿cuánto se daba? El Imperio Romano fue bastante sangriento. Y estaban los soldados romanos, que los soldados romanos iban a la guerra, iban a conquistar. Pero si alguno de ellos moría, entonces el gobierno le pagaba o le pasaba a la esposa y a la familia de la víctima. Y igual pasaba con el imperio, con la parte del egipcio. Tenemos otros más, pero estos son los más importantes. Ahora, dentro de la clase y dentro de los recursos de esta sesión de clase, se les está dando a ustedes algo que se llama que los seguros nacen por medio de una apuesta. Entonces, ustedes se van a ir a buscar ¿cómo se llama? Los recursos que hablan acerca de esto, se van a redactar algo y eso lo vamos a ver en la segunda sesión de clase. En la segunda sesión de clase se les va a hacer esa pregunta: ¿por qué se considera que los seguros son parte de una apuesta? Ok. Luego vamos a entrar a la parte de Nicaragua. ¿Qué pasa en el caso de Nicaragua? ¿Cuándo nacen los seguros? Nacen en 1930. Y nace como una aseguradora que era de capital privado y público. Luego se fue extendiendo y hoy en día tenemos 5 aseguradoras. Tenemos una entidad estatal que supervisa toda la parte de los seguros. ¿Y quién es esta entidad estatal? Se llama la SIBOIF, o la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Esta asegura o esta permite o le da seguimiento a todas las empresas aseguradoras. Ahora, en cuanto a las clases, recuerden que ahora tenemos 2 formas de evaluarles o 2 formas de impartir la clase. Número 1, tenemos las presenciales. Número 2, tenemos las virtuales. Presenciales es cuando ustedes vienen a las aulas de clase y se está tratando que ustedes cualquier duda, cualquier consulta se les evacúe inmediatamente. O sea, se les responde inmediatamente. En el caso de los virtuales, también se les da la facilidad de los grupos de WhatsApp. Tal vez se les va a pedir, sí, que en cualquier duda, un ejemplo, porque a veces se me dio y se dio en otra universidad. Van a decir: profesor, la pregunta dice tal y tal cosa, ¿es verdadero o falso? Y era la pregunta del examen. Obviamente que yo no puedo responder ahí porque deja de ser un examen. Entonces, cualquier duda se va a evacuar antes o después del examen, no en el momento del examen. También se les pide
que de acuerdo a su participación, así va a ser su nota. Recuerden que la práctica es el maestro. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes vayan practicando, como ustedes vayan empapándose en la asignatura, entonces ustedes van a tener ese conocimiento. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden hacer uso de los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias y estamos para servirles.